Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta sesión de Hoy de Conciencia. Ya sabéis que es un pequeño proyecto que intenta acercar la ciencia a la sociedad oyense y hacerlo con una charla de divulgación que se haga accesible a cualquiera, con independencia de su formación, y en un ambiente social, más que un acto académico, sino que ya sabéis que después de la charla tenemos un acto social. Y para presentar al ponente de hoy, pues voy a hacer la palabra a mi compañera Teresa, que es la responsable de que esté aquí, Miguel. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas tardes, noches a todos. Soy Teresa Martín Fillol. Para los que no me conozcáis, madre mía, qué cantidad de gente, qué maravilla. Yo llevo viviendo en este pueblo, el mes que viene hará 30 años, y es posiblemente mi experiencia más ilusionante y más vital, y donde mejor me he encontrado yo. De hecho, cuando me quedé viuda, era ya casi 6 años, todo el mundo me decía, ¿te irías a Madrid? Y yo decía, no, nada, me quedo en ello. Y una de las cosas que más me encantan de este pueblo es participar en este proyecto de Oye Conciencia, que bajo el patrocinio del profesor Hernando gestionamos Miki, Marisa y yo, y quien nos deja. Hoy viene el doctor Masgese, compañero mío de carrera, primo. Bueno, hace mucho tiempo, tampoco es hacer, solamente 40 o 50 años. Miguel es una persona extraordinaria, os lo digo en serio, aparte de que veréis que la charla va a ser fantástica. Miguel viene de la familia, aunque suene a guasa, en que todos son humanistas, escritores, filósofos, literatos, que es la familia común que tenemos. Pues el muchacho dijo que no, que lo suyo era la física, y que se iba a dedicar a la física. Y bueno, pues entró en la facultad, y ya os digo que empezamos la carrera juntos, y Miguel siempre era... te daba una lista de libros para que leyeses sobre física, te ayudaba con no sé qué. Yo me acuerdo que los 3 primeros minutos del universo de Stephen Hawking, que lo voy a decir, empezamos la carrera en el año 79, o sea, la semana pasada, en aquellos tiempos Stephen Hawking no era nadie. Pues lo leímos porque nos dio Miguel una lista de libros. Miguel era un tío que ayudaba a todo el mundo. Yo en segundo de carrera me agarré una hepatitis, y Miguel venía de mi casa, me traía los apuntes, me contaba, Es una combinación extraña de una persona que, ya sé que va a quedar raro, lo tiene todo en la vida. Fue un estudiante absolutamente ejemplar, creo que sacó 4 o 5 sobresalientes en la carrera y el resto matrículas, que no suele ser lo normal para que luego tengan una buena carrera profesional. Miguel ha tenido una carrera profesional brillantísima, aparte de que fue director del Centro de Astrobiología, que nos reíamos porque decíamos, bueno, astro, estrella, biología, vida, ¿tú qué eres? ¡Cazamarcianos! Y sí, era cazamarcianos. Tenía un equipo de 200 y pico personas cazando marcianos por el universo. Ahora, bueno, él lleva ahora temas de astrofísica en el INTA, y ha sido un estupendo estudiante, un magnífico profesional y una bellísima persona. Y eso normalmente no se da. Ahora nos queda que su mujer, Prado, que está ahí, nos diga si también es un buen marido y un buen padre. Pero bueno, eso ya lo dejamos luego para las copas. Maravilloso. Un buen abuelo. También. Padre, marido y abuelo. Me lo imaginaba, Prado. Y no sé qué más contar de Miguel, aparte de su doctorado en astrofísica. Todos los datos suyos de la biografía los tenéis en un papel, yo no lo sé, porque bueno, yo a Miguel lo quiero con todo el alma, porque ya os digo que hizo conmigo la carrera, es mi primo querido, y bueno, entonces no me sé su trayectoria profesional, no soy capaz de decir. Sé que ha hecho muchísimos trabajos en el Centro de Astrobiología, donde ha llegado robots y cosas y bichos y instrumentación y tal y cual, han ido a la NASA de la mano del Centro de Astrobiología que él ha dirigido, y bueno, pues es que sinceramente no sé qué más deciros. Sí, sé qué más deciros. Bienvenido a Oye de Manzanares, doctor Masgese, ahora sí, estamos en nivel. Muchas gracias, Teresa.
después de tantas flores, voy a tratar de convenceros en 40 minutillos o así de cuál ha sido la historia del universo desde que se originó hasta nuestros días y de cómo la vida se ha ido desarrollando en paralelo. Intentaré hacerlo a un nivel suficientemente asequible para casi todo el mundo. Alguna transparencia, a lo mejor me voy un poco, pero en general espero que sea asequible para todo el mundo. Bueno, básicamente sabéis que desde la humanidad, desde los albores de la civilización, está fascinada por la contemplación del cielo nocturno y nos ha generado siempre las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y últimamente también, ¿estamos solos o no? Y la cuestión es que para conocernos a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es conocer el universo en el que habitamos. Y a medida que el hombre ha ido desarrollando tecnología poco a poco a lo largo de los miles de años, lo primero que ha hecho siempre ha sido utilizarla para mirar el cielo y tratar de entender dónde estamos. Poco a poco lo hemos ido comprendiendo mejor. En 5.000 años hemos pasado de instalaciones como esta, como Stonehenge, 3.000 años antes de Cristo, a instalaciones mucho más modernas como el telescopio GTC en La Palma, o los telescopios de ALMA de Chile. Son solo 5.000 años. La historia cósmica es un flash, es nada. Y realmente el avance ha sido brutal. Y estos instrumentos, estos 5.000 años de evolución, nos han permitido llegar a una visión del universo, que es la que os voy a contar ahora. Básicamente tenemos que contestar a 4 preguntas. Lo primero es su edad, si es que tiene edad, o es infinito o externo. Lo segundo es su tamaño, si es que tiene tamaño o es infinito. Y luego su contenido y su estructura y también su futuro, que pasará de aquí al futuro. Estas son las preguntas que nos hemos planteado la humanidad desde que miramos al cielo. Nuestra visión ha ido cambiando poco a poco a medida que iba pasando el tiempo, pero la gracia del asunto es que por primera vez, a lo mejor somos ilusos, a lo mejor somos ingenuos, pero pensamos que por primera vez en la historia de la humanidad queremos haber alcanzado los límites del universo observable. O sea, creemos que podemos llegar a observar todo lo que técnicamente se podría llegar a observar. ¿Y cómo es esto? Esto es lo que os voy a tratar de contar. Bueno, pues a principios del siglo XX, que no hace mucho, hace ciento pocos años, se pensaba que el universo era nuestra galaxia y ya estaba, no había nada más. Hasta que un señor, Edwin Hubble, descubrió que esta galaxia que veis aquí era otra galaxia. En el cielo veían una manchita, una nebulosa, no sabían lo que era, pero se dio cuenta de esta galaxia y que estaba muy lejos. Pero no solo eso, sino que empezó a encontrar más y más galaxias y fue un cambio filosófico brutal de estar solos en nuestra galaxia a ser simplemente una más dentro de una miriada de galaxias flotando en el cosmos. Pero no solo eso, sino que una vez que aprendimos a medir a qué distancia estaban las galaxias, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, de que además de estar lejos no estaban quietas, sino que se estaban moviendo. El universo era cada vez más grande y se estaba expandiendo. Y esto es muy útil porque si el universo se está expandiendo, no tenemos más que echarle hacia atrás el reloj y podemos calcular cuánto tiempo lleva haciéndolo. Y bueno, pues ahora sabemos, necesitamos muchas décadas de estudios muy detallados, que todo el universo en el que vivimos se formó hace unos 13.800 millones de años. Es mucho, es poco. La Tierra tiene 5.000 millones de años. O sea, 13.800 no es demasiado. El universo es relativamente joven. Vivimos en un universo todavía, casi diría yo, formándose. Os voy a presentar esta gráfica, la voy a poner muchas veces, lo voy a contar bien. Nosotros estamos aquí. La gracia de esto es que nosotros la información que recibimos del universo la recibimos sobre todo por la luz. La luz va a la velocidad de la luz, cosa que ahora sabemos, pero hace 2 siglos no lo sabíamos, y la velocidad es finita, es la que es, y es constante, es la misma en todas partes. Pero eso significa que cuanto más lejos miramos con estos telescopios, no solo estamos viendo cosas que están más lejos, sino que estamos viendo cosas que están más atrás en el tiempo, porque la luz ha tardado un tiempo determinado en llegar. Y si vamos muy lejos, estamos viendo cosas que están muy atrás en el tiempo. Entonces hemos visto que el universo tiene 13.800 millones de años, pues si vamos muy lejos, llegamos prácticamente al comienzo de los tiempos. ¿Qué es lo que hemos aprendido aquí? Vamos a empezar por el principio de todo, por el momento cero, hace 13.800 millones de años. Bueno, pues se produjo una gran explosión, lo que se llama el Big Bang, que la explosión en otras partes. Pongo aquí a partir de la nada. Decir a partir de la nada simplemente significa que lo sabemos a partir de aquí. No quiero... En nuestra física,
cuando llegamos a... El universo está expandiendo, en aquellos momentos era muy pequeño. Cuando llegamos a tamaños muy pequeños, a tiempos muy cortos, nuestra física no funciona, no está bien concebida, no está bien desarrollada y no puede explicar lo que pasó. Hasta el punto de que conceptos como dónde o cuándo, el tiempo y el espacio, dejan de tener su sentido. Entonces, realmente nuestro lenguaje no tiene palabras para describir las condiciones que había en el momento, cuándo, es que no hay palabra para decir cuándo surgió. Pero bueno, los físicos decimos que surgió de una fluctuación cuántica del vacío, que es como no decir nada, pero por lo menos nos da una idea de que de algo donde no había nada aparece una burbuja que se hinchó hasta formar lo que conocemos hoy en día. ¿Qué pasó en los siguientes 380.000 años? Muy poquito tiempo. 280.000 años no es nada. Bueno, pues el universo era todavía pequeño, muy caliente, era lo que llamamos una sopa cósmica de partículas, de luz, era opaco, la luz no podía pasar a través de ahí. Y cuando llegamos a los 380.000 años, ahí hay un cambio muy importante, es un momento crítico en la historia del universo, porque al irse enfriando, la materia se condensó. Las partículas que estaban flotando por allí, se juntaron los protones, los electrones, dieron lugar a hidrógeno, a helio, un poquito de litio y un poquito de otros elementos. Parte del litio que lleváis en las baterías de vuestros móviles se formaron aquí, en este momento, justo al comenzar, ya os digo, menos de 400.000 años después de comenzar su existencia en el universo. Pero lo más importante es que al condensarse la materia, el universo se hizo transparente. Los fotones podían moverse. ¿Qué pasó después? Bueno, pues después viene lo que llamamos la edad oscura. La llamamos oscura porque había gas, había hidrógeno, era frío, no había estrellas, no había luz. Era típicamente la edad oscura. Pero a los 300, 500 millones de años, las nubes de gas empezaron simplemente por su propio peso, cayeron sobre sí mismas. Cuando más se contraía, se calentaban más, aumentaba más la densidad, hasta que aumentó tanto la densidad de la temperatura que se encendieron las primeras estrellas. Esto ocurrió a los 300, 500 millones de años. Esto es una simulación de cómo pensamos que ocurrió todo. Estas son las nubes de gas frías, oscuro, y es como se van condensando y se van encendiendo las primeras estrellas. Bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño parón en lo que es la historia del universo para contaros un poco cuál es el tamaño y los límites. Como os digo antes, cuanto más lejos nos vamos, podemos ver más atrás en el tiempo y por lo tanto cada vez más próximo al origen del universo. La pregunta es, ¿y hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues aquí tenéis este tiempo actual, aquí tenéis en miles de millones de años hacia atrás en el tiempo. En los años 90 podíamos llegar hasta 6.000 millones de años hacia atrás. En la actualidad, con el telescopio de James Webb, hace un par de años, podemos llegar ya hasta los 200, 300 millones de años después del comienzo del universo. O sea, 13.500 millones de años hacia atrás. Por eso os decía que prácticamente podemos cubrirlo todo. Pero la pregunta es, bueno, aquí tenéis unos ejemplos. Estos puntitos que casi no se ve nada son galaxias de cuando el universo tenía 500 millones de años. Esto que veis aquí, este churrito rojo de nada, esto lo observó el James Webb hace unos meses. Tenéis aquí ampliado. Esto que estáis viendo aquí es la luz de las primeras estrellas que se formaron en la historia del universo después de la gran explosión, cuando el universo tenía solo unos 300 millones de años. La pregunta es, bueno, ¿pero podemos llegar más lejos? ¿Podríamos llegar hasta el comienzo? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Bueno, pues sí, la respuesta es que sí que podemos. De hecho, lo hacemos y podemos llegar, de hecho, hasta esta barrera. Si os acordáis, os he dicho que aquí el universo, la luz no podía pasar, no era transparente. Esto es como una pared, como una barrera más allá de la cual no podemos ver. Pero hasta esta barrera sí que podemos ver. Y de hecho, se vio en los años 60, estos dos señores, Penzias y Wilson, estaban buscando otras cosas y encontraron esta radiación que llamamos radiación cósmica de fondo, que no sabían de qué era, hasta que se dieron cuenta de que estaban viendo realmente, estaban viendo la gran explosión del Big Bang. En la actualidad, 50 años después, tenemos observatorios en el espacio como Planck, que nos permite no solo verlo, sino además ver los detalles que tiene. Esto es para que os hagáis una idea. Esto es una imagen con un mapa mundi del cielo. Esto es toda la esfera celeste del cielo, puesto en elipse, en un mapa mundi. Bueno, pues si lo viéramos en microondas, lo que veríamos es esto. Si nuestros ojos fueran sensibles a las microondas,
el cielo de la noche no sería negro, sino que estaríamos viendo esta radiación, que es la radiación que se produjo cuando el universo tenía solo 380.000 años. O sea, estaríamos viendo realmente encima de nuestras cabezas la bola de fuego de la gran explosión en la que se formó el Big Bang. Psicológicamente sería muy perturbador por todo el mundo. Incluso verlo así a través de los instrumentos también es bastante perturbador. Tenemos la imagen de que esa esfera negra que nos rodea por encima, realmente lo que está allí que no vemos es la gran explosión. Bueno, pero ahora tenemos instrumentación suficientemente precisa. Este mapa que veis aquí, lo rojito es más denso, más caliente, lo azul es menos denso, más frío. Si llegáis a ver, estamos estudiando variaciones de millonésima de grado. O sea, realmente la instrumentación que tenemos es muy precisa. Bueno, pues la gracia del asunto es que estos puntos más calientes, más fríos, más densos, menos densos, estamos viendo son las semillas de condensación a partir de la cual se formaron las galaxias y toda la estructura del universo que conocemos hoy en día. O sea, estamos siendo capaces de observar con nuestros ojos en estos momentos cómo se empezaron a formar las primeras estructuras un poquitín después, 300 y pico mil años después, de la gran explosión en la que se formó todo. Bueno, pues la segunda pregunta de cuál es el límite del universo, cuál es el tamaño, es esta. Por este hecho de que el universo, cuando miramos más lejos, miramos más atrás, el límite del universo está en el tiempo, no está solo en el espacio, sino que está en el tiempo hacia atrás. Y está hace 14.000 millones de años. Se puede calcular un tamaño y tal, pero no me voy a meter con esas cosas. El caso es que conocemos. Es un universo observable, lo podemos llegar a ver. Bueno, pues ya que hemos respondido a las primeras dos preguntas, ¿de qué está formado? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues 600 millones, a partir de los 600 millones de años se empezaron a formar muchas estrellas, ya habéis visto que se encendieron. Las estrellas muy masivas duran 3-4 millones de años. En tiempos cósmicos es prácticamente un flash, es como una luz que se enciende y se apaga, pero forman todos los materiales del sistema periódico, todos los elementos del sistema periódico. En las estrellas y núcleos de las estrellas, los átomos, debido a la presión, se fusionan, liberan energía, pero el hidrógeno forma helio, los helios forman carbono, los carbonos con el helio forman oxígeno, y así poco a poco se va rellenando todo el sistema periódico, hasta que al final de los tiempos la estrella explota y libera al medio todos los elementos. Todo esto que veis aquí lo ha soltado una estrella en la última etapa de su vida. Esto, si es muy masiva, son unos millones de años; si es poco masiva como el Sol, tarda varios miles de millones de años. Pero las que nos interesan son estas, porque son estas duran muy poquito tiempo. Lo que veis aquí es una estrella de este estilo que estalló hace 1000 años. Lo sabemos porque los chinos lo registraron en sus escritos. No sabemos cuándo y dónde estalló. Esto es lo que ha quedado. Estos son todos los restos que os digo de material contaminado. En el centro queda una estrellita, esta que veis aquí. Es una estrella tan compacta que solo es de neutrones. Y la gracia de que sea una estrella de neutrones es que hace 7 años descubrimos que si dos estrellas de neutrones se juntan, acaban fusionándose, acaban pegando un petardazo, pero lo importante es que en ese petardazo se forman el oro, la plata, el platino, el uranio, muchos de los elementos pesados que necesitamos en la vida cotidiana se formaron en una explosión como esta. De hecho, aquí lo tenéis. En azulito es lo que se formó al comienzo de los tiempos, en naranja lo que se formó cuando chocaron dos estrellas de neutrones, en verdecito lo que se forma cuando explota una supernova. Bueno, luego otros son otros procesos. O sea que tenemos bastante bien trazado donde se formaron todos los elementos que tenemos por aquí, que nos rodean. ¿Qué pasó después de estas primeras estrellas? Pues que durante 8.000 millones de años las estrellas se formaron, explotaron, contaminaron, produjeron polvo, produjeron cenizas, produjeron restos, contaminación, le llamamos nosotros, escoria, pero eso implicó que las nuevas estrellas que se formaban ya no era solo hidrógeno, sino que tenían a su alrededor hierro, carbono, oxígeno. Formaban discos a partir de los cuales se formaron planetas. O sea, a partir de aquí empezaron a surgir sistemas planetarios por doquier, por todo el universo. Aquí lo tenéis, esta es la continuación de la simulación que os puse antes, cómo el material se va impactando, condensando, las galaxias van creciendo, cada vez son más grandes, cada vez son más intensas, hasta llegar a la estructura que tienen hoy en día, que son enormes galaxias de miles de millones de estrellas.
Esto es una galaxia típica, esto parece la Vía Láctea. ¿De qué está formada? Pues tiene 100.000 millones de estrellas, una galaxia típica, muchas. Tiene gas, tiene polvo, probablemente un agujero negro en el centro, no voy a meter en esos detalles, pero si esto fuera la Vía Láctea, el Sol estaría aquí y da una vuelta cada 250 millones de años. Eso significa que desde que la Tierra existe, desde que el Sol existe, hemos dado unas 20 vueltas aproximadamente alrededor del núcleo. No son muchas. Eso es decir, que vivimos en un universo bastante joven. Ya habéis visto que las estrellas contaminan el medio. Hay muchos, esto es una explosión de supernova en otra galaxia. Acaban formando restos de polvo, de gas. Son fotos muy fotogénicas, los filamentos que van produciendo. Pero lo que a nosotros nos interesa más es cómo afecta la evolución de todo esto. Aquí tienes una galaxia con poco gas, pocas estrellas, no tiene polvo, pero hay otras como esta, donde vemos nubes oscuras de polvo, estrellas jóvenes, estrellas viejas. Esta, que es la galaxia Andrómeda, que es muy parecida a nuestra, o esta, que os la pongo porque tiene un remolino auténtico de gas y polvo en sus discos espirales, o esta otra que vemos casi de perfil, donde podemos apreciar la estructura de estas nubes contaminadas. Esta galaxia que por desgracia solo podemos ver de canto, porque vivimos en el disco y no podemos subir arriba y abajo. Fijaros en esta manchita de aquí, es la galaxia de Magallanes, nuestra vecina, una galaxia irregular que no tiene prácticamente forma y que en unos millones de años la absorberemos. Las galaxias no han sido un lugar tranquilo, ni mucho menos, sino que han interactuado, las galaxias chocan a lo largo de la historia, las galaxias pasan unas a través de otras, dejan estas estructuras, son fenómenos bastante violentos, como podéis ver, y esto es muy frecuente, esto lo vemos por todas partes allá donde miramos. O sea, todas las galaxias a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, acaban colisionando. Y aquí entramos en paralelo en lo que os quería comentar. Habéis visto cómo se han ido formando todos los elementos, ese polvo oscuro que se forma en las galaxias, ahí están todos los elementos del sistema periódico. Bueno, pues esos elementos, como han tenido mucho tiempo, porque han pasado miles de millones de años, está un entorno frío, está un entorno tranquilo, se han agrupado en forma de moléculas, moléculas muy complejas, que desde hace 20-30 años nosotros somos capaces de detectar desde la Tierra. Desde nuestro centro, de hecho, lo hacemos. Y bueno, pues son moléculas bastante complejas, aquí os pongo algunas, que sonarán: el metano, el alcohol, el metanol, el etanol, el etato, el ácido fórmico, el propanol, bueno, moléculas de las que vemos en nuestro entorno habitual. Se han detectado hasta la fecha 200, cada año descubrimos 10, 20, 30 más, no vemos más, no descubrimos más porque son difíciles de detectar, hay que hacer observaciones muy precisas, pero la conclusión a la que llegamos es que prácticamente cualquier molécula que nos imaginemos está flotando por el espacio interestelar. ¿Y qué pasó entonces? Pues que las nuevas estrellas que se formaron a partir de estas nubes moleculares que tenían de todo, y a su alrededor se formaron sistemas planetarios. Esto es un dibujo. Y concretamente hace 4.600 millones de años, cuando el universo tenía 9.000 y pico, en esta esquinita de nuestra galaxia donde está el Sol, se formó el sistema solar a partir del colapso de una de estas nubes. Lo formamos nosotros. Y en una zona templada del sistema solar se formó un planeta que tenía muchos metales, que tenía oxígeno, que tenía hidrógeno. Esto que veis aquí es un dibujo de cómo pensamos que se formó el sistema solar. Esto que veis aquí no es un dibujo, esto es una foto de verdad de otro sistema solar que se está formando en estos momentos en la constelación de Tauro. Aquí tenéis el tamaño de nuestro sistema solar en comparación, tamaños físicos, podéis ver que son muy parecidos. Bueno, como este, hemos hecho imágenes ya de más de 20 o 30. Esto es algo que se está formando por todas partes de la galaxia y que nosotros ahora tenemos la capacidad de observar en tiempo real cómo está ocurriendo. Estudiando la Tierra sabemos que en los primeros tiempos, cuando se formó todo aquello, pues hubo una época de lo que llaman el gran bombardeo pesado, los primeros 100 millones de años, donde todo tipo de restos, meteoritos, pedruscos del medio interestelar cayeron sobre la Tierra, formando pues una superficie fundida por el calor, una superficie completamente nada agradable. Con el tiempo se fue enfriando, el agua se
el vapor de agua se enfrió y pasó a agua, siguieron cayendo cometas, siguieron cayendo asteroides. Aquí tenéis, en estos asteroides, estos cometas, nos llegó de todo tipo de compuestos orgánicos del medio interestelar, nos cayó a los primeros océanos primitivos. Aquí tenéis estos asteroide Ryugu, un poco raro. La raza de estos asteroides que hace unos años se lanzó una sonda, que no veis, que pone ahí Hayabusa, los japoneses, llegaron allí, tiraron un pedrusco, levantaron polvo, recogieron el polvo y lo han traído a la Tierra. Y llegó a la Tierra hace un año. Ya tenemos los primeros análisis y ¿qué han encontrado aquí? Bueno, pues han encontrado agua, han encontrado aminoácidos, han encontrado aminas, han encontrado ácidos carboxílicos, han encontrado pHs. O sea, realmente todos los ingredientes que necesitamos para la vida los tenemos ahí fuera y fueron cayendo poco a poco tras la formación del sistema solar. Estos elementos, también gracias a la energía que soltaba cada vez que había un impacto de estos, se fueron combinando y fueron dando lugar a cadenas cada vez más complejas que hemos podido reproducir en los laboratorios, poniendo la atmósfera primitiva, poniendo descargas de energía. Hemos podido ver cómo se van formando las cadenas que son necesarias para la formación de la vida. De tal manera que en unos 800, 900 millones de años, desde la primera formación de la Tierra, fuimos pasando por una etapa. Primero se formó una hidrosfera, los océanos, empezó una química prebiótica, todavía ya con moléculas complejas, pero nada parecido a la vida. Se empezaron a producir las primeras moléculas pre-ARN, ácido ribonucleico, allá hace 4.000 millones de años más o menos. En 200 millones de años se formaron las primeras moléculas de ARN, que todavía no son vida propiamente dicha. ARN es lo que tienen los virus, por ejemplo, no tiene ADN, tiene ARN. El ARN, el problema que tiene es que se duplica y tiene muchas tasas de error, entonces evoluciona muy poco estable. Pero la gracia del asunto es que hace 3.600 millones de años se empiezan a producir de manera espontánea moléculas de ADN, como esta que veis aquí, que tienen la particularidad de que son capaces de hacer copias idénticas de sí mismas mediante un mecanismo bastante complejo y con una tasa de error bajísima, de 1 en 1.000 millones. O sea, pueden hacer réplicas prácticamente idénticas. Y una de estas moléculas, moléculas de ADN grandotas, parece ser, pensamos, que se formó dentro de una envoltura de polímeros que había en el medio, y fue tan eficiente que dominó el medio. Empezó a reproducirse, empezó a hacer copias, réplicas idénticas, a lo loco, tenía los nutrientes, tenía agua, tenía energía, tenía todo, y en poco tiempo, estamos hablando de meses, muy poco tiempo, se extendió por todos los océanos de la Tierra. Y esta molécula, y solo esta, es la que pensamos que dio lugar a lo que llamamos el ancestro común universal. Fue a partir de esta molécula inicial que se formaron todas las moléculas de ADN de la vida que vemos hoy en día. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque si vemos en el árbol de la vida todas las ramas que tiene, bacterias, arqueas, eucariotas, seres vivos completamente distintos, radicalmente diferentes, si hacemos genómica regresiva, vamos mirando de arriba a abajo, la evolución hacia al revés, vemos que todos ellos, tienen la misma bioquímica, las mismas propiedades de sus elementos básicos, de sus componentes básicos. Lo que es más importante, tienen muchísimas cadenas de ADN en sus genes que son idénticas y que tienen que proceder de esta primera molécula de ADN universal de hace 3.600 millones de años. Esto todavía no está demostrado, pero vamos, es el paradigma tal y cual conocemos hoy en día. Que se formaran otras moléculas de ADN probablemente, pero solo una acabó dominando el entorno y acabó acaparando todos los nutrientes y acabó expandiéndose por todo el planeta. ¿Qué pasó después? Pues que en los siguientes 3.600 millones de años, ya os digo que el ADN, la réplica es prácticamente perfecta, pero falla una vez de cada 1.000 millones. Eso es suficiente para que haya mutaciones que poco a poco fueron completando el árbol de la vida. Solo os voy a contar 2 hitos esenciales. Uno a los 1.000 millones de años, que es un montón de tiempo de evolución, que es cuando aparecen los primeros organismos, las primeras células, con capacidad de hacer la fotosíntesis. Y
y otro a los 3.100 millones de años, hace 500 millones de años, que es cuando aparecen los organismos complejos pluricelulares. Aquí tenéis un esquema de la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Siempre pensamos, para que haya vida tiene que haber oxígeno. Bueno, pues no. Los primeros 1.000 millones de historia de la vida en la Tierra, nuestra atmósfera tenía muy poco oxígeno, o casi no tenía oxígeno. Empezó a haber oxígeno cuando aquí unas células, unos seres unicelulares, se especializaron lo suficiente como para coger el CO2 de la atmósfera, el H2O, el agua, el vapor de agua de la atmósfera, y con la energía del sol construir, fabricar en su interior compuestos energéticos, variantes de azúcares, hidrocarburos. Hidrocarburos no. Hidratos de carbono. La gracia es que son moléculas que almacenan mucha energía, con lo cual estas células las producían y luego cuando les hacía falta la energía las quemaba con oxígeno y las iba liberando poco. Al quemarlas se libera oxígeno, perdón, al producirlas se libera el oxígeno del CO2, se libera la atmósfera, con lo cual la densidad fue aumentando hasta el valor actual, que es muy grande. Pero no os quedéis con la idea de que hace falta oxígeno para que haya vida. Durante 1.000 millones de años en la Tierra hubo vida y prácticamente hubo oxígeno. No todas las células aprendieron a hacer fotosíntesis, pero hubo otras listas. ¿Para qué voy a hacer fotosíntesis? Me como a la que lo hace, está llena de azúcares, de hidratos de carbono, de albúmina, de todo tipo de compuestos energéticos, y con eso puedo ser muchísimo más eficiente. En este momento, hace 2.400 millones de años, comienza la lucha por la supervivencia entre la vida y la Tierra, y comienza lo famoso de que el pez grande se queda chico. Unos se dedicaban a hacer energía y los otros a comerse. El segundo hito que os quería comentar surge muchísimo más después, a los 3.100 millones de años, hace 540 millones de años, son los primeros seres pluricelulares. Durante la mayor parte de la historia de la vida, todos los seres que habían tenían una célula única. Hace, ya os digo, 540 millones de años, surgen los primeros seres pluricelulares, no sabemos cómo. Aquí tenéis algunos que vemos hoy en día que tienen solo 4 células, probablemente porque al disociarse se juntaran, se pegaran, vieran que era eficiente y aquello continuara. Pero bueno, lo cierto es que estos seres multicelulares fueron haciéndose cada vez más complejos y a medida que se hacían más complejos fueron desarrollando redes neuronales cada vez más densas. Esto evolucionó durante 540 millones de años, ya os digo. ¿Y qué importancia tiene que vayan apareciendo redes neuronales cada vez más complejas? Bueno, pues que la complejidad neuronal lleva aparejado, cuando supera cierto nivel, lleva aparejada la inteligencia, pero no solo la inteligencia, sino también la consciencia y el pensamiento abstracto. Inteligencia la hay en muchos seres vivos que tienen un cierto nivel de inteligencia, pero no conocemos ninguno que sea consciente de su existencia o que tenga capacidad de hacer pensamiento abstracto. Eso es lo que nos define como seres humanos y es una propiedad que aparentemente hemos desarrollado únicamente en los últimos 50.000 años, un poco más o menos. Hubo una última mutación en el Homo sapiens hace 40.000, 50.000 años, en la época del hombre de las cavernas, que es la que nos dio la capacidad de ser conscientes y de tener pensamiento abstracto. Desde que adquirimos esa capacidad, nos hemos dedicado a observar el universo, tratando de observarlo, de conocerlo y de comprenderlo. Como os decía antes, en 5.000 años hemos evolucionado bastante. Carl Sagan, un divulgador de los años 80, decía que no somos más que polvo de estrellas. Por lo que os he contado, habéis visto que efectivamente es que lo somos. Es que todo lo que nuestros constituyentes son los restos de explosiones estelares. Pero no solo somos polvo de estrellas, sino que somos polvo de estrellas reflexionando sobre las propias estrellas. Es algo bastante curioso. Bueno, y así llegamos a hoy. Y aquí nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Estamos solos o no? Todo lo que se cuenta está muy bien, pero igual que ha pasado en la Tierra, puede haber pasado en cualquiera de los miles de millones de estrellas, de galaxias, de planetas.
Bueno, pues Arthur Clarke en los años 50 planteó esta cuestión. Dijo, bueno, existen dos posibilidades obvias. O estamos solos o no lo estamos. Pero luego dijo, el problema es que ambas opciones son igual de aterradoras. Si estamos solos porque da vértigo pensarlo, si no estamos solos, porque el hecho de que haya otra gente por ahí da algo de resquicio. Bueno, pues en nuestro centro nos dedicamos a ver si estamos solos o no estamos solos, nos dedicamos a buscar vida y el sitio más obvio donde buscarla es lo que tenemos más cerca, que es Marte. Porque esto es una foto de Marte, de verdad. Ya se ardería perfectamente, pero si miráis el cielo es un poquito más rojizo, se ardería con calima, pero no, es Marte. La foto está hecha en Marte. Es un sitio que uno se siente como en casa, realmente. Te das cuenta de que aquellos son aquí. ¿Por qué vamos a Marte? Pues Marte pasó lo mismo que pasó en la Tierra, pasó exactamente igual. Y al comienzo también tuvo unos océanos, también tuvo una temperatura por encima de 0 grados, tuvo una atmósfera, tuvo cometas y asteroides que trajeron toda la materia orgánica que podía hacer falta. O sea, realmente tuvo lo mismo que tenemos en la Tierra. Lo que pasa es que hace 3.400, 3.200 millones de años perdió el campo magnético porque su núcleo se enfrió, y cuando perdió el campo magnético perdió la atmósfera y se quedó aquello pues esterilizado y como lo conocemos hoy en día. Esto también son imágenes reales, por cierto. Fotos hechas allí, y no sé si habéis visto aquí el helicóptero este con el que están haciendo ahora simulaciones. Es un helicóptero de verdad volando en Marte, no es una simulación. Bueno, pues la cuestión es que si en la Tierra surgió la vida y allí teníamos las mismas condiciones, a la vez y todo igual, lo más razonable es que también hubiera surgido. Pues por eso estamos nosotros yendo allí, buscando. Aquí tenéis un instrumento hecho en nuestro centro, la estación meteorológica, y aquí tenéis un instrumento que estamos desarrollando ahora, con lo cual, bueno, pues llevamos aquí, no voy a contar los detalles, pero es un analizador de anticuerpos biológicos, con los cuales, si en Marte quedan restos de vida, los encontraríamos. ¿Dónde buscar? La superficie está completamente esterilizada, como la atmósfera es muy tenue, la radiación cósmica lo ha quemado todo, no hay prácticamente nada. Pero si hubo vida, probablemente se quedara por debajo de la superficie. Y aquí tenéis, por ejemplo, Marte lo conocemos muy bien, ya os digo. Estos son, aquí hemos encontrado agujeros, hemos encontrado cuevas donde probablemente se mantenga una cierta humedad, al estar debajo de la Tierra estén más calientes. Hemos visto agua que cuando le da el sol se vuelve líquida, probablemente haya escorrentía por el interior. Si os imagináis una cueva creando agua caliente, os imagináis que esté llena de verdín, que esté llena de... ahí tiene que haber algo. O sea, si en algún momento hubo algo, tiene que seguir existiendo. Y para eso vamos a seguir yendo en los próximos años, vamos a seguir mandando instrumentación a Marte. Lo próximo será una cosa que va a perforar para sacar muestras de debajo. Dentro de unos años vamos a mandar una misión para que vaya directamente, coja las piedras, coja los trozos, los traiga a la Tierra para analizarlos en el medio. Si en Marte hay vida, de aquí a finales de la década probablemente la hayamos encontrado. Pero más interesante tal vez ir un poquito más lejos. Esto es Encelado, la luna de Saturno. Es una luna que está cubierta de hielo, pero por debajo del hielo tiene océanos líquidos. Y estos océanos líquidos, además, por las al girar en torno a Saturno, tiene estabilidades y hay como géiseres, los veis aquí. Estos son géiseres del agua de dentro que salen a presión. Bueno, pues hace unos años daba la casualidad de que NASA tenía una nave por allí, detectaron esto, esta foto está hecha allí, cambiaron la órbita para que la nave pasara a través de estos géiseres y midiera la composición. Y encontró agua, hierro, silicatos, o sea, todo lo que uno esperaría que hiciera falta para que aquí se hubiese desarrollado la vida, lo hay. Esto es una luna de Saturno, esto es Europa, una luna de Júpiter, es igual. Tiene también una costra de hielo, y veis este polvillo marrón. Este polvillo marrón pensamos que es el material de debajo que ha salido en forma de géiseres y ha caído dejando el rastrillo este de suciedad. Bueno, pues este verano lanzamos una misión a Júpiter que va a explorar desde arriba, todavía no vamos a bajar, pero va a explorar desde arriba todo esto a ver si conseguimos detectar aquí restos de moléculas orgánicas, biológicas. Con la idea de la década siguiente mandar una nave que se pose aquí
y ya escarbe y lo mire mejor. Bueno, pero y más allá, pues el objetivo realmente es encontrar vida más lejos, en otros planetas. Y esto es un dibujo, esto no es una imagen, obviamente, pero hoy en día conocemos ya más de 5.000 exoplanetas. Hay planetas por todas partes, o sea, cuando miramos y cuando recorramos los telescopios, vemos planetas por todas partes. El próximo reto es encontrar planetas, ya no planetas, sino planetas que sean potencialmente habitables, que tengan una temperatura parecida a la de la Tierra, que no son muy grandes, que tengan un suelo rocoso, que puedan tener océanos. Bueno, pues ya conocemos unos cuantos, y a finales de la década habremos encontrado planetas como la Tierra en torno a estrellas como el Sol y su zona habitable. Lo siguiente ya será tratar de detectar biomoléculas en la atmósfera de sus planetas, y eso está planificado para el siguiente año. Como veis, todas las agencias espaciales de todo el mundo están invirtiendo muchísimos recursos. Hay un montón de telescopios, ahora estamos más o menos por aquí. En lo que queda de década habremos lanzado todo esto. Por eso os digo, de aquí a finales de la década habremos aprendido muchísimo más. Primero sobre si hay vida en Marte y segundo sobre si hay posibilidades de vida en otros planetas que no estén muy alejados. Como alejados son años luz. ¿Y si hay vida aquí, cómo será? Como os he dicho antes, en la Tierra el 90% del tiempo la vida es unicelular. Es lo más probable que podamos encontrar y es lo más difícil de detectar. Y si no fuera unicelular, pues tal vez se parezca a esto. Esto es de la Tierra, esto no es de fuera. Es un bichito que se llama un tardígrado. Tenéis otra imagen, feos con ganas. Eso está por todas partes. Estos son unos seres que tienen 1000 células, poco más. O sea, son hay menos. Miden medio milímetro o la décima parte de eso. O sea, son realmente mínimos. Están por todas partes, repito. Y además los hemos estudiado mucho porque poseen características. Son los seres vivos que mejor se han adaptado en toda la historia de la evolución. Pueden sobrevivir mucho tiempo en el vacío del espacio, pueden sobrevivir presiones altísimas durante poco tiempo, pueden sobrevivir desde temperaturas de menos 200 hasta más 150 y seguir vivos después. Pueden sobrevivir a la deshidratación durante 10 años y porque no hemos probado más, sin agua y luego revivir. Les hemos sometido a radiación ionizante y también sobreviven. Hace un par de años un ingeniero israelí, en una nave israelí, quiso probar si podía sobrevivir en la Luna, mandó una colonia de estos bichos a la Luna, la nave se estampó, o sea que probablemente estén por ahí encima por todas partes. Y ya os digo, son el ejemplo óptimo de lo que es la evolución, la adaptación a las condiciones en la Tierra. O sea que si vemos algo que no sea unicelular, probablemente lo que más haya sea eso. Bueno, ¿y qué nos depara el futuro? Pues la verdad es que pinta mal, para que no vamos a engañar. Pinta gris tirando oscuro. Antes os he dicho que las estrellas como el Sol evolucionan en varios miles de millones de años, pero es que el Sol tiene ya 5.000 millones de años. Y bueno, cuando acaban su combustible nuclear, se inestabilizan, se hinchan, como veis aquí en el diagrama, y se hinchan tanto que cuando el Sol entre en esta fase llegará a ocupar hasta la órbita de Marte, aproximadamente. O sea, engullirá la Tierra. Nos dará igual porque mucho tiempo antes, de aquí a 1.000 millones de años más, será tan grande en el cielo que prácticamente la Tierra empezará a hervir en la superficie. Si alguien queda por aquí por entonces, se habrá tenido que ir, pero se habrá tenido que ir bastante lejos, porque a los 4.000 millones de años, os he enseñado fotos de la galaxia Andrómeda, muy bonita. Bueno, pues hace unos años descubrimos que la galaxia Andrómeda y nosotros estamos en trayectoria de colisión. Habéis visto antes cómo colisionaban las galaxias. Bueno, pues los próximos somos nosotros. En 4.000 millones nos fundiremos con la galaxia Andrómeda. Y ahí se más lejos está. Por eso os decía que el futuro pinta mal. Pero es un futuro muy lejano. Bueno, veis que hemos aprendido mucho en las últimas décadas sobre el universo, sobre evolución, pero bueno, por desgracia, cuanto más profundizamos, cuanto más detalle metemos, nos damos cuenta de lo que no sabemos. No voy a meter en detalles, pero os diré que todo esto que os he contado, toda la materia que hemos visto, que hemos estudiado, representa solo un 16%
de la materia del universo. Y el resto no sabemos lo que es. Y si consideramos el contenido en materia y energía, supone solo un 5%. El 84% de la materia es una cosa que se llama materia oscura, un tipo de partículas que tienen que existir, que sabemos dónde están, sabemos cómo tienen que ser, pero que no sabemos cuáles son, todavía no las hemos descubierto. Pero es que peor aún, casi el 70% del contenido de materia y energía está asociado a una cosa que llamamos energía oscura, que todavía estamos discutiendo lo que podría ser. O sea, hemos aprendido mucho, nos queda muchísimo por saber. Y para eso, afortunadamente, la tecnología sigue evolucionando, tendremos nuevos instrumentos y en estos momentos, solo con todo lo que os he contado y todo lo que hemos avanzado, en realidad, solo estamos empezando a atisbar la complejidad del mundo en el que vivimos. Esto que veis aquí no es una foto de la galaxia, esto que veis aquí es un catálogo con más de 1000 millones de estrellas observadas individualmente, puestas cada una de ellas en su punto del cielo, es el resultado de la misión Gaia de hace un año. Y bueno, James Webb, que nos permitirá llegar al comienzo de los tiempos, ya se ha lanzado, ya está funcionando. Esta es la última imagen que le pudimos hacer antes de irse al espacio, que está funcionando. Y dentro de 5 o 6 años abriremos el telescopio extremadamente grande es porque su espejo son 40 metros de diámetro. 40 metros de diámetro es como la plaza de todas las tiendas. Un espejo, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Con esta instrumentación podremos ya estudiar, no sacar una imagen así, un manchurrón rojo de la luz de las primeras estrellas, sino estudiar ya en detalle cuándo, cómo y dónde se encendieron las primeras estrellas en la historia del universo. Y no sabemos lo que encontraremos, pero lo que sí sabemos es que lo que encontraremos será mucho más fascinante de lo que nos podamos imaginar. Y con esto termino, y si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Miguel. Pasamos al turno de preguntas y respuestas. Por favor, como siempre, preguntas breves, respuestas breves. No vamos a establecer diálogos, que para eso ya tenemos luego tiempo de interaccionar con el ponente. Y empieza Teresa. Miguel, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que estáis viendo en el Río Tinto y en el desierto de Atacama que se parece tanto a Marte? Antes os he dicho que hace 3.500 millones de años Marte perdió los océanos. A medida que los fue perdiendo, se fueron formando océanos, mares, lagos, lagunas, charcas. Esas últimas charcas eran muy ricas en óxidos de hierro, Marte nos ofrecía muchos óxidos de hierro. Entonces, si la vida se formó como pensamos, se iría adaptando para acostumbrarse, para ser capaz de vivir en esas condiciones. ¿Dónde encontramos esas condiciones en la Tierra? El río Tinto, que si no conocéis, es un río que sale de la Bética y tiene una concentración de óxidos de hierro enorme, se llama Tinto, que es marrón. En el desierto de Atacama, en ciertos lugares así, en el desierto de Atacama ha habido lagos salados, este año secando, han dejado salares, los salares típicos de Sudamérica. Entonces pensamos que si la vida en Marte existió, tuvo que evolucionar de una manera parecida a como en la Tierra ha evolucionado esos entornos. Entonces, para saber qué podemos encontrar en Marte, vamos a estudiar cómo es la vida en Tinto, cómo es la vida en Atacama y preparar nuestros detectores de vida para vida como esa que vemos allí. En Río Tinto, por ejemplo, hemos encontrado, es un sitio con una acidez, un pH enorme, vamos, no debería haber nada vivo, pero está lleno de vida. Y no solo eso, sino que hemos perforado las rocas para 700 metros de profundidad y hemos encontrado bacterias sin luz, sin agua, viviendo de procesos electroquímicos con las pinitas de hierro, viviendo allí a 700 metros bajo la superficie. Por eso pensamos que si en Marte hubo vida al principio, habrá encontrado la manera de esconderse, de meterse y de progresar hasta ahora. Gracias. Pues el Sol es una estrella de tercera generación, he oído, ¿ha estallado y ha vuelto? ¿Eso nos habla? El Sol. El Sol, sí, ¿nuestro Sol ha estallado 3 veces o no? Eso No, lo que habrás oído es que nuestro Sol se formó a partir de los restos de las explosiones de las estrellas que formaron la nube contaminada original. Sí, se llama primera generación es las que se formaron al principio de los tiempos solo de hidrógeno y helio, segunda las que se formaron después,
Vale, Y pero ya la tercera imagen la esa que tiene un montón de metales y de todo. no es como que ella haya hecho el sistema solar así 3 veces. ¿Hay otra pregunta ahí? Sí, te quería preguntar, ¿por qué a la Tierra no le puede pasar lo mismo que le pasó a Marte? Sí le puede pasar y le pasará. Pero la Tierra es más grande, el núcleo es más grande, las temperaturas son más altas y estimamos que tardará en enfriarse y perder el campo magnético por lo menos varios miles de millones de años. Antes se destruirá. Pero sí se destruirá porque el Sol la engullirá. Pero sí puede pasar, sí que pasará. Así hay aquí otra pregunta. Hola, te preguntaba, cuando hablas de utilizar telescopios para ver el origen del universo y la luz de las estrellas más antiguas, ¿cómo se sabe en qué dirección hay que apuntar? ¿O da igual la dirección? Pues eso no os lo cuento en detalle, pero la respuesta básica es que da igual. Porque tú mires donde mires, vas a pasar el tiempo. Entonces mires donde mires, vas a encontrar una galaxia de las primeros tipos de universo. Entonces, ¿no sería una explosión esférica? ¿No? Sí, lo que pasa es que tú estás dentro de la esfera. Tú imagínate que estás en el centro de la esfera y que la capa de fuera se va expandiendo. Si te haces esa imagen, lo entiendes. ¿Ves? El lado de fuera no es el centro. Entiendo. Vale, sí, había una pregunta allí y luego... Sí, a mí me ha llamado la atención cuando has sacado tantos planetas que en teoría puede haber vida, ¿no? ¿Por qué los buscáis en tamaño pequeño todos? ¿No tamaño similar a la Tierra? Esto es comentado, todos Sí. son pequeños. Y nuestro objetivo es, bueno, porque los más grandes suelen ser los gaseosos, como tienes aquí. Pues ahí pensamos que no puede haber vida, por lo menos normal. Nuestro objetivo es encontrar planetas lo más parecido a la Tierra, porque somos muy simples y pensamos que si la vida se formó en un planeta parecido a nuestro, habrá evolucionado de manera parecida al nuestro, y entonces conocemos las herramientas para buscar los trazadores que haya que dejar. Por supuesto que en planetas muy distintos ha podido surgir vida, ha podido evolucionar de manera completamente distinta, no sabemos cómo será ahora, ni sabemos qué compuestos químicos debemos buscar. Entonces, cuanto más parecido sea lo que tenemos aquí, más fácil es que lo encontremos. Es así. Mi pregunta iba un poco también en esa dirección porque si el universo aparece de la nada en un punto concreto, no parece que sí. Bueno, la punto concreto ni nada porque no tienes tiempos, ni espacio, ni nada. pero Lo que puedes hacer es hacerte la imagen mental de ir hacia atrás en el tiempo y llega un momento que todo se ilumina y el tiempo y el espacio tienen sentido. claro, entonces lo que vemos son fotones que nos llegan a nosotros, si ya han pasado y van en otra dirección no los podemos ver. Entonces, no llego a entender tampoco cómo puede ser que por todos lados donde mires está el centro del universo, por así decirlo. O sea, está complejo. ¿Dejas un minuto? ¿Dejáis un minuto? Sí, sí. ¿Preguntas a mí? Mira, la cuestión es así. Lo cuento muy rápido. ¿Puedes llamar a punta? José, ¿puede decirle la luz, por favor? La gráfica que os he puesto, ¿no? Tú estás aquí, en España, miras para allá, y cuanto más lejos vas mirando más atrás en el tiempo. Lo que pasa es que imagínate que te vas a las antípodas, a Nueva Zelanda. Miras para allá, y cuanto más lejos vas mirando más atrás en el cielo. Vas a los polos y te pasa lo mismo. Vas a otros países y te pasa exactamente igual. En realidad, la imagen que te tienes que hacer, la imagen mental, la imagen geométrica, es nosotros en el centro y una esfera por encima de nosotros, o sea, la esfera que nos rodea, de manera que cada capa es como una capa, una cebolla.
cada capa, cada esfera concéntrica alrededor nuestro, nos va marcando tiempo hacia atrás en el tiempo, años hacia atrás en el tiempo, hasta que llegamos al origen de los tiempos. Y esto además expandiéndose. Pero realmente nosotros estaríamos estáticos, relativamente estáticos, y es la capa de fuera donde está el origen de los tiempos, donde está la gran expansión, lo que se va alejando. Entonces lo que me preguntaba es, ¿qué es lo que nosotros vemos desde aquí? Bueno, pues vemos toda esta capa. Y esta capa que vemos, además ya os digo, se está expandiendo, con lo cual nosotros lo estamos viendo, pero el efecto de la expansión que vemos nosotros es esa capa yéndose cada vez más lejos de nosotros. Es una geometría rara, o sea, no, yo ya sé que no es muy intuitiva, y lo que vemos al final es esto. Esto es toda la esfera celeste puesta así abierta, lo que veríamos al final es eso. Por lo tanto, la zona de aquí nos manda luz, la zona de aquí nos llega la luz, la zona de aquí también, y además son distintas, ahí vemos la forma que tienen, unas son más calientes, más frías, más lo que sea. O sea, realmente estamos viendo esta capa por dentro. Pensado esta noche en casa. Y mañana te mandamos un vuelo. Yo te quiero preguntar una cosa, si estuviéramos en otro planeta, ¿veríamos otra esfera o qué? Todos los observadores del universo, estén en la galaxia que estén, verían una estructura del universo observable la misma. Lo que pasa es que esto que verían no sería lo mismo, correspondería a otras partes del universo un poco distintas. Pero todos los observadores de la Tierra, del universo, perdón, en cualquier galaxia en la que se pongan, tienen su esfera de observabilidad alrededor. ¿Pero sería otra? No. Sí, también una pregunta. Sí, pues yo sería dos. La primera es qué validez o qué promesa se puede decir que tienen las teorías que tienen que de alguna manera la vida puede que se genere en otro planeta y haya llegado de forma exterior por asteroides a nuestro planeta. Luego también la materia oscura se ha observado, sabemos que existe, por observaciones indirectas, a cuánto estamos de tener herramientas que nos permitan observarla de forma directa. Pues a la primera, efectivamente, si encontramos vida en el sistema solar, en Marte por ejemplo, y es parecida a la de la Tierra, pues no podemos estar seguros de que no se haya formado en Marte y haya llegado a la Tierra. Tenéis que imaginar el sistema solar como una casa de vecinos, balcones, aparte de que esté rotado y tal. Entonces el polvo que cae de arriba cae a los vecinos de abajo. En Marte lo tenemos arriba. Entonces, cuando hay una colisión con un meteorito, un asteroide o algo, lo que se levanta nos cae. Entonces, si se formó la vida en Marte o en Júpiter, en estas lunas de Saturno, de Júpiter, puede que se formara allí y nos haya llegado. No podemos estar seguros. ¿Cómo lo podemos saber? Si llegamos allí y encontramos vida y es completamente distinta, entonces el origen es distinto. Si es completamente igual, estaría genial encontrar vida en Marte, pero no podemos saberlo seguros. Si es en otro planeta, ya en otro sistema planetario, ahí ya no se puede. Por eso he hecho tanta insistencia, no solo encontrar vida en el sistema solar, sino fuera. Lo que me decías de la materia oscura, sabemos bastante bien el tipo de partículas, cómo tiene que ser. El problema es que esas partículas no las conocemos. Pero con los aceleradores que hay ahora en marcha, los instrumentos que están desarrollando y los experimentos que están proponiéndose para esta década, es muy posible que a lo largo de la década lo sepamos. Sí, había una pregunta ahí. No, en base a lo... Ah, perdón, ¿me toca a mí? Sí, sí. En base a todo lo que habéis aprendido y que conocéis, ¿está metido, habéis podido determinar si hay alguna probabilidad de que haya vida inteligente en el universo? Si hace los cálculos, teniendo en cuenta que no sabemos casi nada, la probabilidad que te sale es mínima. En la galaxia, por ejemplo, que haya vida, sí. Eso realmente lo raro sería que no lo hubiera. Que en alguno de esos planetas se haya desarrollado en algún momento vida inteligente, se haya desarrollado en el futuro, a lo mejor. Pero que se haya desarrollado justo a la vez que nuestro planeta y justo de manera que nosotros podamos comunicarnos, ahí ya las probabilidades se te van a cero. En los 4.500 millones de años que lleva la Tierra, vida inteligente con capacidad de comunicarse, la vida en 100 años. Lo divide 100 entre 4.500 millones y te queda una probabilidad. Si encima tiene que solapar con otro, la probabilidad es muy pequeña. Pero está basado en parámetros que no conocemos muy bien. Para vida por partes.
ya respondido, ¿no? Que las iniciativas tipo SETI de búsqueda de por radiocomunicación se han abandonado completamente. No se sigue porque realmente una cosa es, ya digo, al estimar la probabilidad de vida, los factores que se ponen es lo mejor que se nos ocurre que pueden ser, pero realmente nadie sabe qué son. Lo que se han empezado a hacer ahora son las iniciativas en la inversa, la reversa del SETI, que no todo el mundo está de acuerdo, y es donde se han encontrado planetas habitables, mandar nosotros señales hacia allá. Y eso hay gente que dice que a lo mejor, bueno, no sería estar por si acaso. No, que se está mandando, se han encontrado SETI, son antenas para recoger señales que vengan de otros planetas. Lo que se está haciendo ahora es, donde hemos encontrado planetas habitables, mandar nosotros señales hacia allá. Por si hay alguien allí que... Bueno, porque estamos diciendo, estamos aquí... Yo quiero decir que entiendo muy bien todo esto, y que lo que estás viendo de allá arriba es la esfera de luz que se contrae, se hace los años que... No hay que corregir la expansión en ese campo. Sí, pero aquí lo presenta muy simplificado. La expansión no ha sido siempre la velocidad. Claro, primero se frenó, luego paró, luego aceleró. O sea, que se puede decir que cuando empezó a mandar luz ya casi estaba como estaba, la fama del espacio. Sí. Pues viéndolo en el SETI, también lo que sé, porque te he visto como que con esas dudas, entonces cosas como sería toda la paradoja del SETI, son cosas que realmente tenéis en cuenta en este tipo de investigación. La paradoja de Fermi habla de la baja probabilidad que hay de que haya vida. Bueno, básicamente, si hay seres extraterrestres por ahí fuera, no están por aquí. Hay quien dice que sí que están. Claro, en principio, vamos a suponer que no están. Es decir, si hay seres extraterrestres, si hay gente que es capaz de viajar a más velocidad que la luz, si hay gente con tanta tecnología que se puede mover por todas partes, ¿dónde están? El hecho de que no estén, de que en principio pensemos que no estén, pues pone muchos límites, acota mucho la probabilidad de que existan. Vale, vamos a terminar aquí ya el turno de preguntas. Antes de cerrar la sesión, me gustaría decir una cosa que normalmente es que reconocemos y agradecemos a todas las personas, instituciones que hacen posible este proyecto, pero a mí siempre se me olvida una que es muy importante, y es que los ponentes venís de manera altruista, pero intentamos que tengáis un detalle como recuerdo este pueblo y un detalle personalizado, que sea algo, y eso es algo que lleva trabajo y por suerte hay una persona que se llama Jesús Martín que se dedica a trabajar para que siempre lleguen, incluso aunque sea in extremis y parezca posible, que a mí me gustaría que se lo agradeciéramos y que le entregara hoy el detalle a Miguel. Tengo que decir que soy de Calapagada, es hora. Luz, por favor. Luz. 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 Un detalle que todos los vecinos saben ya. Pero que sí, que te gusta, ¿verdad? Que parecemos algo. Marte, la vida. Es un polvo de Marte. Muchas gracias por vuestra presencia.